Un cordial saludo a las personas que se conectan en este segundo día de feria, quinta feria de investigación formativa del Colegio de la UPB. Les damos una cordial bienvenida. Hoy tendremos a las 9, de 9 a 10 y media, la intervención de la doctora Liliana del Valle Grisales. Con ella estaremos hablando sobre la investigación escolar como un camino para el aprendizaje. También en este día vamos a socializar algunas experiencias de investigación formativa en nuestro colegio, con instituciones cercanas también, instituciones pares que aceptaron nuestra invitación para esta feria. Juntos estaremos hablando sobre los retos y las fortalezas que compartimos en este proceso académico con nuestros estudiantes. También les recordamos que en la tarde, a partir de las 4, se pueden conectar para conocer los proyectos de investigación del grado 11, ganadores de la quinta feria, y para el evento de clausura. Aún están a tiempo de ver los proyectos postulados a concurso y los que participan como muestra a manera de experiencia significativa, los pueden ver en el canal de YouTube y en el grupo de Facebook. Demos entonces inicio a este conversatorio. Nos acompaña, como les decía, Liliana del Valle Grisales. Ella es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Ha sido ponente nacional e internacional. También es docente investigadora en educación inicial y educación preescolar. Ha sido docente asesora de proyectos de investigación en la maestría de educación de la Universidad de Antioquia y en la maestría de psicopedagogía en la Universidad Pontificia Bolivariana. También recibió el premio Ser Mejor para la calidad educativa. También fue galardonada con el reconocimiento a Mejor Maestro América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Alas Vid. Tutora también del programa Todos a Aprender, PTA, del Ministerio de Educación Nacional. La acompañan en este conversatorio y encuentro para socializar algunas experiencias de investigación de la ciudad, la docente e integrante también del Comité de Investigación del Colegio, Margarita Restrepo Palacio. Junto a ella está también la líder de investigación y currículo, Claudia Londoño Sepúlveda. Bienvenidos entonces. Gracias, Ana Patricia. Damos una cordial bienvenida a nuestra invitada. Queremos iniciar con una pregunta bastante recurrente en esta época y que, como sabemos, abrirá el rumbo de este conversatorio con mucha pertinencia y mucha esperanza a la vez. Liliana, ¿por qué investigar en la adversidad de la pandemia? Muchas gracias por la invitación. El maestro está convocado a ser un actor partícipe y movilizador de la sociedad. Por lo tanto, todos los problemas educativos, emocionales que se están presentando con nuestros estudiantes son objeto de atención, son el centro de lo que los modelos educativos flexibles deben estar preguntando, deben estar reflexionando esa relación, esa manera como el estudiante se empieza a acercar con el aprendizaje de una manera diferente, mediada por las TIC. Investigar en pandemia significa darle gran relevancia a los aprendizajes de los estudiantes, darle gran relevancia a esas relaciones que se tejen con las familias, pero también otorgarle sentido al profesor de manera que pueda direccionar, que pueda ampliar el horizonte y el panorama de lo que hoy se está viviendo, no solamente al interior de la familia, sino al interior de las instituciones. Ir al colegio y verlo vacío es un panorama que a todos nos acontece, es sentir como que el alma de el movimiento, la risa, el contacto con los niños no está ahí y nos toca reconfigurar los modos de investigar, es decir, hacernos preguntas alrededor de lo que está sucediendo, sobre todo poniendo el acento en las competencias socioemocionales de nuestros estudiantes
y cómo brindarle a las familias orientaciones en torno al acompañamiento, que antes no era un acompañamiento tan presencial y ahora lo estamos haciendo de esa manera. Entonces, desde, desde la pandemia, desde que cerraron el colegio marzo 10 a hoy, hemos aprendido a manejar plataformas, hemos aprendido a construir material para la web, hemos aprendido también a relacionarnos a través de estas interacciones y cobra vida investigar en tiempos de pandemia por el significado y la resignificación que se dio a nivel familiar, educativa y social. Claudia, Claudia, el el micrófono. micrófono. Muchas gracias, Liliana. Sí, para encaminarnos un poco en la conceptualización que también es muy necesaria sobre los procesos de investigación, sabemos que la nominación o la manera de definir los ejercicios y prácticas de investigación en el preescolar, en la primaria, en la básica secundaria y media, se ha denominado como investigación formativa o investigación escolar, ¿cierto? Esta diferencia, doctora, usted que tiene también la experiencia en tantos ciclos de formación, acompañar el conocimiento en tantas etapas, esta diferencia supone algunas ventajas o desventajas en cuanto a la investigación en sentido estricto. ¿Cuáles diferencias nota usted allí o asuntos a favor entre la investigación en estos diferentes ciclos? Bueno, para nosotros los investigadores, siempre la pregunta estará rondando y es la que nos acompaña en esa formación junto con los estudiantes. Tanto desde el programa Ondas de Conciencias, tanto desde la Feria Explora con el Parque Explora, se ha venido formando una cultura de la pregunta, de llevar a los estudiantes a indagar, a preguntarse acerca de los fenómenos sociales, naturales, de todos esos fenómenos que acontecen en la vivencia y la cotidianidad en el contexto escolar. La pregunta siempre está latente. Creo que es desde la investigación escolar, es poder construir con los niños esas indagaciones, acompañarlos a interrogarse el mundo. Es una manera, es un camino de ir enseñándoles a los niños y a las niñas a tomar conciencia y a los jóvenes de cómo a través de las preguntas también se va indagando y se van obteniendo algunos resultados que pueden posiblemente, algunos otros no, que pueden dar respuestas a esas problemáticas reales del contexto que habitan, ya bien sea los niños, los jóvenes, los adultos, dependiendo del contexto donde estemos profundizando. Los diseños metodológicos varían de acuerdo al tipo de población, al tipo de muestra, también al tipo de problema y la idea con estos interrogantes es poder entregarle a los niños y a los jóvenes herramientas para que puedan, más allá de una pregunta, formularse todo un plan de actividades, toda una propuesta metodológica que conlleve al uso de unos instrumentos que ellos mismos pueden diseñar. Por ejemplo, yo con mis estudiantes les enseño a usar las rúbricas para que ellos con una X o para que ellos con una observación puedan describir lo que están viendo, cómo levantar unos datos, cómo recorrer nosotros en el barrio Robledo, donde hacemos muchas investigaciones con las familias y los niños. Hay una investigación que se llama Infancias entre girasoles y casquillos, y es salir por el barrio a conocer, a observar, hacer esa observación directa, hacer esa observación de campo para poder tener conciencia de las preguntas, de la metodología, de ese plan de actividades, posteriormente diseñar unos instrumentos para recoger esos datos y poder hacer un análisis que conlleve
no solamente a la resolución de las preguntas, sino también a brindar otras alternativas para que tanto los niños, las niñas y los jóvenes tengan una secuencia, tengan un proceso de que investigar no es solamente para personas que están allá en una universidad o en un laboratorio con una bata, sino que teniendo un docente que guíe, que oriente, puede despertar el interés en los estudiantes, en sus familias, para construir esas preguntas, esas metodologías, esos instrumentos y hacer unos análisis dependiendo de unas técnicas, eh, ya bien sea de observación participante, ya bien sea con entrevistas, y explicarles un poco, yo les explico en términos muy sencillos que las metodologías que usan los paradigmas cualitativos atienden más al ser y los que utilizan paradigmas cuantitativos, ese ser puesto en unas cifras, en unos datos que también son necesarios para esos análisis y que posteriormente se pueden llegar a unas conclusiones donde muchas veces esas hipótesis que se tienen se pueden comprobar o no se pueden comprobar. Son como los términos en los cuales la investigación escolar debe acercarse a la escuela, a los niños, las niñas, los jóvenes y las familias como un instrumento para resolver problemas. Es la función en el caso que yo realizo las investigaciones con mis estudiantes, es la función social para resolver, para conocer los problemas cotidianos del contexto y conjuntamente poderlos evidenciar y en algunos casos resolver. Maestra Liliana, qué importante lo que nos planteas acerca de la pregunta en el contexto pedagógico. A propósito de esto, es importante decir que las preguntas que orientan este conversatorio han sido formuladas por maestros, por estudiantes y coordinadores que tienen por sus roles o intereses un vínculo y compromiso fuerte con la investigación y que también tenemos unas experiencias y videos e infografías digitales realizados por maestros y estudiantes del Colegio de la UPB y de instituciones cercanas, en las que veremos procesos de investigación muy valiosos y de los que queremos hablar con nuestra invitada. Veamos entonces este primer segmento de experiencias de investigación formativa. Nuestra propuesta surge ante un problema con la población de palomas que se hallaban en la institución. Resulta que estas aves se ubicaban en el tercer piso en los salones de bachillerato y constantemente teníamos que enfrentarnos a sus sonidos. Rompían nuestra concentración totalmente cuando comenzaban a emitirlos. También se generaban bastantes conflictos con el excremento y los olores. Para dar solución a este problema, varias ideas. La principal era ahuyentar a las palomas. Al final decidimos simular a un gavilán completo, añadiendo sonido y movimiento para poder ahuyentar a las palomas. Inicialmente utilizamos una botella de Coca-Cola de 2 litros plástica, luego con porcelanicrome cubrimos toda la botella con agujeros para insertar las plumas. Para la realización de la cabeza utilizamos porcelanicrome, icopor, alambre dulce y vinilos. Les hablaré sobre cómo fue la fabricación de las patas del ave que estábamos haciendo. Lo primero que hicimos fue investigar cómo era la estructura ósea de esta ave para tener una base de cómo hacerlas. Lo segundo que hicimos fue con alambre dulce moldear esta estructura ósea. Lo tercero fue con porcelanicrome darle volumen y que quedara como las patas del gavilán. Lo cuarto fueron las arrugas para que quedara de verdad como son las patas del gavilán. Para el sonido del gavilán lo primero que hicimos fue buscar en internet un audio de un gavilán. Ya la segunda idea y por la que nos decidimos era meter un bafle al cuerpo del gavilán y el bafle mediante conexión Bluetooth iba a ser controlado el sonido por un celular.
y desde el celular se apagaba y se prendía el sonido. Programamos las alas con dos servomotores, el primero que es el que desprende el ala y la deja como hacia afuera, y el segundo que es el encargado del movimiento del aleteo. Luego, para pues que se viera acorde al gavilán real, se decoró con plumas y finalmente se ensambló al cuerpo, que estuvo hecho pues de la botella de plástico. Gracias a los estudiantes y directivos del Colegio de María por compartir su experiencia. El proceso de la investigación supone un compromiso con los problemas del contexto y la capacidad para intervenirlos y resolverlos. Aquí los vemos de manera muy evidente. Nos interesa escuchar, profe Liliana, sus percepciones sobre este primer segmento que acabamos de ver. Recuerde el audio. Gracias. Estos estudiantes retoman una problemática social que habita en la ciudad, en muchos espacios. Entonces, tenemos unas preguntas relacionadas en cómo mitigar ese asentamiento de las palomas, que en algunos lugares vemos cómo las personas de la tercera edad se acercan a alimentarlas sin conocer como todo lo que entraña, que no se debe alimentar, todo lo que está alrededor de la vida, del cuidado de estos animales y de lo que representan para la salud de las personas. Entonces, creo que hacen una pregunta por una relación social, ser humano versus cotidianidad, pero también el cuidado de estas mascotas, porque sabemos que es un evento social, ¿sí? Donde también los adultos están ahí. Creo que estos estudiantes se preocuparon por resolver una problemática social de un contexto determinado y allí construyen, modelan, agregan toda la parte desde el modelo, las plumas, cómo reutilizan un material para construir el modelo del gavilán, pero cómo incorporan también el sonido a través de unos dispositivos tecnológicos. Es un equipo de estudiantes que se está pensando la manera de resolver una situación de ese contexto, y lo hacen de una manera muy consciente, muy metódica, siguiendo, digámoslo, unos pasos que requiere la investigación: hacerse una pregunta, generar unas alternativas de solución para luego obtener unos resultados. Me parece que es una investigación muy conectada con el cuidado de las mascotas, muy conectada con una problemática social que se tiene en muchos ambientes, sobre todo en los parques principales de los municipios. Vemos mucho este acontecimiento de las palomas, y creo que es una buena solución, respetando su integridad, respetando su vida. Me parece que es una investigación que da cuenta de un buen ejemplo de la resolución de un problema, de un contexto real. Gracias, Liliana. Liliana, siendo conocedores de tu experiencia en educación inicial, queremos preguntarte hoy, ¿qué tipo de investigación
sugiere se puede adelantar en la escuela desde los primeros niveles, cómo organizarla, desarrollarla e integrarla. Desde el preescolar, yo adelanto investigaciones con los niños, las niñas y las familias. Una de ellas fue la ganadora del premio Ser Mejor Maestro, la categoría Ciudad Niños y Niñas. Hicimos una investigación de manera conjunta, la familia, tejido conector del aprendizaje de los niños y las niñas. Allí se identificó una problemática, la falta de acompañamiento que se les brinda a los niños por parte de las familias en el grado transición, ya bien sea porque desconocen la importancia las familias de este grado, o ya bien sea porque como no se pierde el año, entre comillas, dicen las familias, entonces no es muy relevante acompañar a los estudiantes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos realizado entonces esta investigación, se hace a través de un paradigma cualitativo, donde se elige una estrategia metodológica como el estudio del caso, para problematizar, analizar a profundidad lo que allí implica ese fenómeno en el contexto escolar. Hay unas observaciones no participantes por parte de la docente al interior del aula de clase en el acompañamiento con los estudiantes. Hay un acompañamiento situado, las familias vienen al salón de clase en ese momento, el año pasado, a acompañar a sus hijos, a conocer. Entonces ahí tenemos paradigma cualitativo, un estudio de casos como estrategia metodológica y diseñamos unos instrumentos para que las familias aprendieran a conocer cuál es el proceso de enseñanza por parte de la maestra y cuál es el proceso de aprendizaje también por parte de los niños. Como los adultos aprendemos de los niños y los niños de los adultos, se genera una relación entonces de enseñanza-aprendizaje donde entra a ser parte la familia. Ahí tenemos un panorama desde el contexto escolar. Construimos juntos unas encuestas. ¿Cuánto tiempo dedica su hijo? Con algunas preguntas relacionadas con este fenómeno que se quiere investigar. Es cómo la familia se convierte en ese tejido conector del aprendizaje de los niños y las niñas y apoya a la maestra a construir este proceso. Seguidamente se realizó una entrevista estructurada con preguntas claves del tiempo, la calidad del acompañamiento, qué considera que debe enseñársele a su hijo, pero también qué considera que debe aprender su hijo. Se les preguntó a los niños qué les gustaba aprender y qué les gustaría que les enseñara. El proyecto está dividido en 12 meses, distribuido en 3 periodos académicos, 13 semanas, 14 semanas el tercer periodo, y en cada periodo abordamos un proyecto lúdico-pedagógico relacionado en el primer periodo con el cuerpo, en el segundo periodo con la familia y en el tercer periodo con el mundo. En el marco de estos proyectos lúdico-pedagógicos, las familias entran a ser parte de esta investigación a través del acompañamiento situado en el aula de clases, en sus hogares también, a través de las actividades rectoras, el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Es así entonces como se organiza esa investigación durante esos 3 periodos. Cada periodo se abordan preguntas relacionadas con el cuerpo, con la familia, con la comunidad, preguntas que emergen de la naturalidad y la espontaneidad de los niños y las niñas en sus conversaciones,
cuando estamos en una clase, cuando vienen del hogar a la escuela. Esas preguntas se van capitalizando, se van guardando, se van puliendo, se van analizando, y en unas reuniones y en unos talleres periódicos de la maestra con las familias vamos haciendo el árbol de las preguntas, de lo que quieren saber los niños, de lo que quieren aprender, y lo complementamos con las familias. Esa es una manera de ir organizando y desarrollando. Finalmente, hay unos espacios de socialización de esas experiencias, de esas indagaciones. Si hay trabajo en campo, lo hacemos, salimos de la institución, recorremos el sector, hacemos los análisis, luego hacemos una asamblea con los niños y un conversatorio con los adultos de qué vimos, de cómo la investigación está latente y presente en toda nuestra vida. Finalmente construimos unos conceptos de cómo integramos la vida real, el contexto, al currículo. Entonces no se enseña un currículo estático, formal, sino que venimos incorporando elementos en cada uno de los 3 proyectos de investigación que desarrollamos con los niños y las niñas a lo largo del año escolar. Básicamente hacemos una socialización interna en la feria del colegio, o externa en algunas ferias como la de Explora o la del proyecto Ondas de Colciencias, donde los estudiantes muestran esos resultados, donde la profe muestra esa flexibilización curricular que se debió hacer, dado que los estudiantes querían profundizar, por ejemplo, cómo funciona el agua en nuestro cuerpo. Entonces fue más que puntualizar temas del cuerpo como tal, hicimos un proyecto de investigación de cómo funciona el agua en nuestro cuerpo. Los niños tomaban agua, hacían reflexiones porque les da sed. Un proyecto muy bonito donde fue necesario hacer la flexibilización curricular para poder integrar la investigación dentro y fuera del aula de clase. Muchísimas gracias. Creo que en lo que nos cuenta surgen también algunos roles que de pronto dentro del currículo y algunas decisiones que uno toma también para el enfoque metodológico y práctico no considera. Me llama mucho la atención, y creo que también los maestros y quienes nos escuchan, ha sido muy evidente en el discurso de Liliana la importancia de la socialización y de la integración de las familias a los proyectos, a los procesos de investigación. Creo que vamos encontrando allí comprensiones y asuntos que también nos van a permitir fortalecer este ejercicio a partir de la experiencia y del reconocimiento que ella ya obtuvo con este importante proyecto. Muchas gracias, Liliana. Los invito entonces a que sigamos conociendo algunas experiencias de investigación que se han desarrollado durante este año, un año con tantos retos para todos, pero en el que los maestros, los estudiantes y, como lo mencionaba Liliana, también muchas familias han contribuido con tanta determinación. Seguiremos acompañando estas propuestas audiovisuales con las reflexiones de nuestra invitada Liliana. Se planteó el objetivo de dar a conocer a los niños el origen de la vida, explorando seres y situaciones en diferentes contextos. Esto con el propósito de que ellos descubrieran elementos que los llevaran a comprender la relación en torno a seres vivos y en ese sentido sensibilizarlos ante las diferentes situaciones que se pueden vivenciar. Es por ello que nuestros estudiantes bolivarianos en primer lugar deberán asumirse como individuos que hacen parte del planeta y al mismo tiempo reconocerlo como un espacio posibilitador de vida. Se intentó acercar a los estudiantes a la realidad mediante una aventura de exploración del medio que llevó a la reflexión frente al rol que desempeñan como habitantes responsables, y en ese sentido tomarán una postura crítica, apropiándose de alternativas y acciones cotidianas que pusieron en práctica. Guardianes de vida, protegiendo nuestra biodiversidad.
Los niños y las niñas del grado segundo son seres muy curiosos y atentos a lo que pasa a su alrededor, con un alto potencial de preguntarse sobre el porqué de las cosas y desde este sentido impartir acciones que les permitan descubrir y llegar a conclusiones. Este es mi diorama y está hecho totalmente con materiales reciclables. Yo cuido la creación de Dios, cuidando los recursos naturales, así, el aire, caminando más, el agua, consumiendo la necesaria, el suelo, contaminando menos, los seres vivos, respetando las diferencias. Muchas gracias por la atención. Todas las áreas se han vinculado, permitiendo la interacción de saberes, desde el proyecto para el desarrollo de categorías conceptuales, habilidades y competencias. Guardianes de vida, protegiendo nuestra biodiversidad. Liliana, este proyecto se enfoca un poco más a las experiencias de los ciclos iniciales. ¿Qué podemos allí mencionar, sabiendo que es tan importante, obviamente, la creatividad, pero mantener la atención durante todo el proceso que se emprende con los niños? Guardianes de Vida es un proyecto que evidencia la conexión de los niños con los 4 elementos de la naturaleza. Es un proyecto que conecta a los niños con el cuidado del planeta, de las plantas, por lo que logro visualizar en él, los niños asumen un rol de guardianes de esa biodiversidad y a través de la exploración del medio de la actividad rectora logran realizar algunas actividades, profundizar de manera conceptual. Vemos cómo la niña nos explica todo lo relacionado con la conexión con las 4 actividades, con los 4 elementos de la naturaleza. Vemos también cómo es tan importante que los niños observen, por ejemplo, esos huevitos que están creciendo en la hoja, porque esa hoja está mordida por un gusano, todos esos fenómenos que ocurren alrededor de la naturaleza. Vemos cómo ellos asumen todo el cuidado, el conocimiento, diseñan material inclusive didáctico para enseñarle a otros esa misión de proteger la diversidad y de ubicarse en ese cuidado de la naturaleza, dentro y fuera del aula de clase. Nosotros hicimos un proyecto de la siembra de girasoles y muy similar a lo que este proyecto nos muestra, lo podemos hacer dentro y fuera. No hay como un límite para investigar, el espacio físico no puede ser desde esa mirada, no puede ser una limitante para que los niños exploren. Podemos explorar en el jardín, al salir a un parquecito, es tener esa conciencia investigativa, es despertar ese espíritu científico en los niños y en las niñas, de manera que puedan acercarse espontáneamente a las preguntas y convertir la naturaleza, ese contexto, esa biodiversidad en un detonante de asombro, donde siempre el niño esté asombrándose, siempre esté interrogándose por todo lo que está ocurriendo alrededor de él, de su familia, ya bien sea en un espacio pequeño o en un espacio grande. Es un proyecto muy bonito porque conecta a los niños con la naturaleza y con los 4 elementos. Gracias, Liliana. Liliana, tal como te compartí ahora, las preguntas que orientan el conversatorio fueron elaboradas por estudiantes, por maestros y por coordinadores. Los estudiantes del grado 11
del Colegio de la UPB de Marinilla plantean la siguiente pregunta: ¿por qué los países deben invertir más en factores como innovación e investigación? ¿Por qué se debe invertir? Recientemente Colombia creó su Ministerio de Ciencia. La investigación se convierte en una herramienta transformadora de las problemáticas sociales. En nuestro país tenemos una gran diversidad, desde San Andrés hasta Leticia, los diferentes contextos, los diferentes dialectos, la manera como se relacionan, la importancia del ser en su contexto. Es un país rico, es un país diverso, donde requiere de personas que están investigando, donde las mejores universidades del país están poniendo la lupa en esas problemáticas sociales para identificar, para solucionar, pero también para generar conexiones, alianzas con otros países en términos de una educación comparada. Si hacemos una revisión de los sistemas educativos de América Latina, vemos que cada vez el tema de la educación, de la innovación, cobra relevancia en la agenda pública de los diferentes países. Se debe invertir porque necesitamos un músculo académico, investigativo, que propende por el conocimiento de esos contextos para contribuir a resolver esas problemáticas, llámese llevar el agua a La Guajira, llámese el tema de alimentación con los niños, es decir, el cuidado de las microcuencas, como en estos páramos que tenemos. Todos debemos saber investigar, de alguna manera generar preguntas, generar interrogantes, pero también alternativas. Llaman la atención de estas agendas públicas, del incremento de ese dinero, de esos recursos, para que llegue a las universidades y se puedan, a esos centros de investigación, a esos investigadores, y puedan revertirse en un compromiso, en una responsabilidad social, donde esos recursos se puedan ver reflejados en unas investigaciones que aporten de manera significativa a la transformación de esas realidades sociales, económicas, políticas y culturales de cada contexto y de cada región de nuestro país. Recientemente hemos visto unos documentales asombrosos donde muestran la riqueza del país, donde hay lugares mágicos, donde también debemos aprender a amar nuestro país, valorar nuestro país, porque es inmenso, es lleno de riqueza, de biodiversidad, y hay personas que lo amamos, que estamos interesadas en seguir transformando cada vez esas pequeñas problemáticas que se convierten en unos tejidos sociales donde todos podemos fortalecerlo de alguna manera, con una buena actitud, con una pregunta bien puesta, con unas respuestas, con unas actividades bien relacionadas. Entonces, la inversión y los recursos que se deben inyectar a la investigación, a la indagación, a la resolución de estos problemas, pues debe hacerse y debe ocupar un lugar preponderante en esas agendas públicas. Muchas gracias, Liliana. Para hacer entonces esta trazabilidad, porque implica muchos caminos, muchas posibilidades, pero también muchos retos, lograr que la investigación permee todos estos asuntos, incluso estamos hablando acá de inversión, de componentes sociales, económicos, de transformación, pero cuando vemos al currículo nos encontramos en muchas ocasiones con algunas dificultades o pueden ser también oportunidades, como las queramos mirar. ¿Cómo mantener entonces la motivación de los estudiantes, que para esos procesos es esencial, incluso es lo que va determinando la ruta en muchos casos,
pero a la vez el rigor académico, ¿cierto? Y también considerar que hay asuntos puntuales como la evaluación, que se derivan de todos estos ejercicios y procesos académicos, cómo combinar, cómo lograr que tengan ese espacio coherente y formativo dentro de los procesos de investigación escolar, la motivación y el rigor académico en procesos como la evaluación, Liliana. Bueno, este espacio que ustedes están realizando es un espacio para motivar a los estudiantes. Todos los espacios, llámese feria, llámese espacio de socialización de las investigaciones, en sí se convierten en una motivación para que nuestros niños, niñas y jóvenes participen. Es importante a través del ejercicio investigativo, de la investigación escolar, ir tomando algunos elementos como son, por ejemplo, las rúbricas. A mí me gustan las rúbricas porque los estudiantes saben qué les van a evaluar y qué no les van a evaluar y pueden enfocarse en aquellos asuntos que más les interesan. Siempre la evaluación, desde el preescolar hasta mis estudiantes de doctorado, siempre están preocupados por la evaluación. Entonces, el tema de la evaluación es un tema que hay que didactizarlo más, hacérselo llegar a los estudiantes de una manera más, mira, te van a preguntar, posiblemente cuando se acerque te haga algunas preguntas relacionadas con cómo te identificas con el proyecto, cómo surge el proyecto. Entonces creo que los estudiantes socialicen se convierte en un ejercicio excelente como el que ustedes están llevando a cabo, para que ellos sepan cómo se socializa. Cuando vamos a socializar una investigación, se hace a través de un congreso, de un panel, de un foro, etcétera, vamos a mostrar resultados. Los investigadores mostramos unos resultados fruto de un camino, fruto de un trabajo. Yo ahorita estoy adelantando una investigación que se llama Las interacciones de los niños y las niñas mediadas por las TIC en la pandemia con el profesor Óscar Ordóñez de la Universidad del Valle y estamos haciendo el análisis de cómo los niños aprenden a través de las pantallas con el apoyo de sus familias. Entonces, estamos preparándonos para un encuentro. El investigador toma la referencia a dónde quiero presentarlo, dónde me puedo postular. Ustedes ya tienen un espacio generado, ya tienen unas experiencias que estamos viendo a través de este espacio, este encuentro. Y finalmente, cómo de esa evaluación también se hace una formación, porque de los errores se aprende, en el camino vamos aprendiendo, lo hubiéramos hecho de la mejor manera, pero no lo hicimos, entonces vamos para la próxima investigación, ir perfeccionando, ir mejorando. No hay investigaciones terminadas, siempre habrán unos nuevos interrogantes que se deriven de aquello que nuestro alcance no pueda puntualizar. Entonces, con los niños y los jóvenes es muy importante mostrarles que es un camino que se va acompañando, donde hay errores, pero de esos errores se aprende para ir puliendo, ya bien sea un instrumento o un análisis o el número de actores, de participantes de la muestra. Cuando se habla de investigación cuantitativa, también el rigor ahí de los números, el rigor que los estudiantes deben saber que se puede cuantificar. Cuando se habla de una investigación mixta, pues cualitativa, cuantitativa, qué elementos debe reunir. Es un ejercicio de conocer en la marcha, hacer investigación. Es un ejercicio que requiere de unas evaluaciones. Siempre no podemos ganar premios, siempre no podemos estar en los primeros lugares, pero sí hay un camino que conduce a perfeccionar unas técnicas, unos instrumentos y que a través de rúbricas se puede mostrar al estudiante que la evaluación es formativa, que la evaluación es un proceso donde hay que
repensarse, corregir los errores para poder avanzar. Ayer la ministra lanzó la estrategia de evaluación y deriva una cantidad de asuntos donde antes la evaluación tenía unos mitos, ahora lo que vamos a hacer es tratar de que la evaluación sea también una herramienta para aprender y evaluarnos de ti. Gracias, Liliana. A través de este conversatorio hemos disfrutado ver los videos de los chicos que van en proceso de investigación formativa, pero quisiéramos preguntarte, Liliana, y a propósito de lo que nos compartes de la evaluación, tú nos decías que es muy importante, tanto desde el preescolar como hasta el doctorado, este proceso de evaluación. ¿Qué recomendaciones se pueden entregar a las actuales generaciones para creer en la investigación como camino para el cambio? ¿Qué les pudiésemos decir a estas nuevas generaciones? Investigar es mi pasión. Yo lo he convertido en una pasión y he aprendido a aprender de los demás, porque no solo sabemos un conocimiento específico, no solo tenemos unos aprendizajes específicos. Los niños nos enseñan, la señora de la chacita que vende los dulces en la esquina nos enseña, los profesores aprendemos de todas las personas. Creo que es un ecosistema humano donde investigar se convierte en el eje movilizador del aprendizaje, donde la investigación cobra vida y cobra sentido cuando somos capaces de pensar que del otro se puede aprender, que de los otros y de lo otro se puede aprender. No solamente en mis investigaciones, sino también en las investigaciones de mis estudiantes, con sus familias. Ahorita oriento 2 tesis de maestría, una en la UPB, en la maestría de psicopedagogía, y estamos haciendo toda una mirada de las emociones de los niños y las niñas en estos tiempos de pandemia, educación, y la profesora ha logrado a través de las canciones motivar, Marcela ha motivado a sus estudiantes a través de canciones, a organizarse, a tomar conciencia emocional de todo aquello que les ocurre. Siempre se da tener en cuenta las preguntas, querer aprender del otro. Los niños son grandes maestros y nos enseñan la capacidad de resolver problemas, nos enseñan a indagar, a investigar, la capacidad de asombro, la creatividad que tienen para generar una respuesta, para indagar, siempre debe estar presente. Entonces creo que la investigación se debe convertir en una pasión que nos habite desde que estamos iniciando el prejardín hasta el postdoctorado. Yo quiero seguir estudiando, quiero seguir investigando, conociendo nuevos mundos, nuevas experiencias, porque es una actitud de estudiante, es querer tener una actitud de estudiante siempre. El conocimiento no se termina, es infinito, es inalcanzable, y cada vez que hacemos investigación estamos dando un paso para no solamente para conocer, sino también para contribuir a la resolución de un problema, al cuidado de los seres humanos, al cuidado de la biodiversidad. Entonces, uno de los consejos que Liliana del Valle pues les puede ofrecer desde su experiencia, los niños son sabios, los niños tienen un conocimiento, nacen dotados de una sabiduría infinita donde el adulto puede nutrirse de ellos. Yo toda mi vida he investigado con los niños, para los niños, y siento que
Ellos me han dado todas las herramientas que hoy tengo técnicamente para poder publicar mis artículos en revistas científicas. Ellos son quienes me van dando la pauta junto con sus familias a construir estas nuevas preguntas. Es una responsabilidad social, el investigador tiene una responsabilidad social de develar la realidad, de contribuir, sino a su transformación total, a una mejora. Y creo que ese es nuestro gran reto, la investigación como herramienta para la transformación social de nuestros niños, niñas, jóvenes y sus familias. Gracias, Liliana. Yo creo que esa motivación no fue solamente para las nuevas generaciones, digámoslo así, sino también nosotros como maestros, con tus palabras quedamos muy, muy motivados. Los invito para que veamos la experiencia número 3 del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo y disfrutemos de estos ejercicios de investigación. Nuestro subgrupo de investigación del medio ambiente es Agrotecno, un grupo que se enfoca en el cuidado de las plantas desde la tecnología. Nuestro proyecto principal es la ingeniería de las botellas, ya que estas tienen un mecanismo que el exceso de agua que cae de las plantas, ellas se pueden suministrar luego con haciendo esto que reciclemos las botellas mega, tanto como el agua, para que así cuidemos el planeta juntos. Y como proyecto a futuro que estamos trabajando en el presente sería un tipo de caja que por medio de una pantalla nos pueda decir cada detalle o cada necesidad que está sufriendo la planta. Les presento el barrio Girardot, un barrio al noroccidente de la ciudad de Medellín, pero me han contado que aquí hay un grupo de jóvenes que están investigando sobre la historia de cómo se creó el barrio. A lo largo de todo este tiempo, nuestro proyecto Memorias de mi barrio se ha ido enriqueciendo con cada una de las estrategias que hemos implementado. Durante este año hemos construido un blog digital donde venimos registrando toda nuestra investigación. Aquí podremos encontrar los principales componentes del proyecto, como son el contexto, la pregunta y los objetivos. También un espacio con las construcciones que hemos hecho desde la virtualidad. Durante nuestra investigación encontramos una página web en tiempo real que nos brindaba datos estadísticos sobre países, según su número de muertos, número de recuperados y número de contagiados. Con esta información realizamos una búsqueda más profunda sobre aquellos países con más número de contagiados y evaluando su contexto, como también realizamos tablas estadísticas para mirar cuáles son los países más contagiados. A veces realizamos también videos tipo youtuber con la final de mostrar nuestra perspectiva como jóvenes 2020. También tomamos temas como la soledad y temas como la psicología que también afectaba. Y finalmente propusimos un blog donde está toda la información para que lo visiten. No te pierdas esta historia. Acompáñame a ver la película Big News hecha por los niños y las niñas de Transición A. ¡Vamos! Soy la abeja reina. Soy la más grande de todas. Yo soy Juanita, la abeja obrera. Soy la encargada de piel y cera. Hola, yo soy Waxy. Soy la abeja arquitecta. Yo soy Jimena. Soy la abejita zángano. ¿Y sabes lo que puede hacer? Cuido a las bebés. Todo en la colmena marchaba perfectamente bien, hasta que aparecieron dos leñadores buscando algo. ¡Mati! ¡Mira! ¡Un árbol! Necesito cortar este árbol. Al extinguirse la última abeja del mundo, se acabaron las flores, los frutos, dejaron de existir los otros animales y con el paso del tiempo también la especie humana. Agradezcamos que esto es solo una película y comencemos desde ahora a cuidar a las abejas y a reconocer lo importantes que son para nuestra naturaleza. Liliana, agradecemos unas conclusiones finales a partir de este video, a partir de todas las experiencias que se presentaron, que pudimos conocer pequeños fragmentos, pero las experiencias completas las vamos a poder ver, las vamos a poder ver en el canal de YouTube del Colegio de la UPB, también van a estar en la página de Facebook, pero para el contexto del conversatorio elegimos unos fragmentos
especiales también para provocarlos, para que puedan animarse a buscar otros caminos e indagar, incluso establecer también contactos entre instituciones, porque acá podemos ver que están pasando cosas muy interesantes y que los estudiantes, yo creo que también coincidimos, que los estudiantes se ve gran propiedad, se ve una apropiación ya del conocimiento, de la manera también de difundirlo, de explicarlo, de llevarlo a otros contextos que también es muy valioso. Entonces, Liliana, unas conclusiones finales y también una invitación a estos colegios que participaron y que nos dieron a conocer lo que están haciendo en investigación. Gracias. Estos dos fragmentos de investigaciones vemos cómo la primera reúne elementos del contexto de su barrio. Los jóvenes que están habitando su barrio están haciendo una caracterización demográfica, pero también agregan un componente muy especial y es el componente del COVID, cuantificando cuántos están contagiados, cuántos no están contagiados, y utilizan herramientas de georreferenciación. Entonces vemos cómo incorporan las TIC a su investigación, una problemática real social que estamos viviendo en la pandemia, cómo desde el trabajo en equipo se unen para hacer esa revisión de su contexto particular y generar ya en el encuentro de investigaciones conoceremos, estoy muy interesada en conocer esas conclusiones de esta investigación, porque siento que ese trabajo en equipo se fortalece, donde ya los estudiantes a ese nivel van tomando unas herramientas y se van apropiando de ellas, que los conduce a su pensamiento científico, al desarrollo de todas esas herramientas de observación, clasificación, de análisis, que conduce no solamente a unos datos estadísticos, cuantitativos, sino también a una conciencia social de cómo cuidarse y protegerse frente a la pandemia. Entonces veo que están haciendo un uso adecuado de todas esas herramientas que la investigación les brinda, además de nuestros jóvenes son nativos digitales y usan las TIC de una manera excelente y la pueden complementar junto con sus investigaciones. Entonces creo que es una investigación muy interesante, no tanto para el sector, sino para la ciudad. Enamorada del proyecto de las abejas, la profe Ana Patricia sabe que el preescolar es mi gran amor, ver a los niños, ver a las niñas tomando conciencia, viviendo esa problemática con relación a la importancia de las abejas, el hecho de que ese animismo mágico llegue, habite a los niños y a las niñas y se interroguen acerca de lo que está pasando, de cómo hay que cuidarlas, por qué es importante tener plantas, las flores, todo ese valor que se otorga al cuidado de los niños. Los niños siempre tienen una conciencia de guardianes y en esa medida los maestros, las personas que estamos alrededor, debemos proteger y salvaguardar esa capacidad de asombro que tienen los niños para despertar, para observar, para mirar cada vez asuntos muy pequeños. Recuerdo una vez que a Isa, un estudiante mío, lo picó una abeja en la mano y se le hinchó la mano. Inmediatamente pues la mamá salió con él para el médico y cuando después regresó Isa a la clase y le preguntamos qué había pasado, por qué no había vuelto, dijo, porque yo no fui capaz de matar la abeja. Entonces el niño dejó que la abeja le picara porque él no era capaz de matarla. Son reflexiones que conllevan a develar la compasión, la empatía que puede despertar un maestro en un niño por el cuidado no solamente de sí mismo, sino también en este caso de las abejas del proyecto, de cuidar a las abejas y protegerlas. Entonces veo que son proyectos que están en general conectados con unos objetivos muy claros, el cuidado de sí, el cuidado de los animales, el cuidado de la naturaleza, y esto nos hace
nos hace sentir que hay un llamado a esa ecología humana, que desde el encuentro de investigación también tienen una mirada de esa ecología humana donde necesitamos hoy todos vincularnos, donde necesitamos mirar la Tierra, mirar el planeta y mirarnos nosotros de una manera más humana, donde las relaciones sociales tejen un valor fundamental, el afecto, la empatía, la compasión y sobre todo que un investigador debe tener una responsabilidad social. Los niños deben tener siempre un buen ejemplo y creo que este ejercicio que ustedes hacen es excelente para despertar esa conciencia que hoy la Tierra nos reclama a ser mejores seres humanos y a centrarnos más en el ser. Esa es como una reflexión total. Bueno, no, infinitas gracias, maestra Liliana. Siempre escucharte será una oportunidad de aprendizaje inmensa para maestros, para estudiantes, para coordinadores. Nos queda seguramente mucha tela por cortar y esperamos encontrarnos en el camino nuevamente para seguir hablando de investigación. De nuevo, mil gracias por todas sus enseñanzas. También un agradecimiento muy especial a todas las instituciones que brindaron sus experiencias en formato de video para poder tener este contexto pedagógico de discusión y difusión de la investigación formativa. Les recordamos que mañana a las 4 de la tarde se estará llevando a cabo la clausura del evento por este mismo medio y también se estarán anunciando los ganadores. Los proyectos postulados los pueden ver en el grupo de Facebook Semilleros de Investigación, Universidad Pontificia Bolivariana. Los dejamos con otras experiencias de investigación formativa en nuestra ciudad. A todos muchas gracias. Nuestro proyecto Viaje Mágico es un proyecto que nos ha enamorado de la lectura y la escritura. Nos ha permitido viajar con la imaginación, desarrollar la capacidad de asombro y solucionar problemas cotidianos. Para describirles la primera etapa, es importante contarles antes que al comienzo del año nuestros profesores nos compartieron que en las clases y en diferentes momentos íbamos a realizar un proyecto que no solo nos permitiría aprender, sino también soñar y escribir diferentes mundos a través de la lectura y la escritura. Como segunda etapa nos preguntamos, ¿cómo la lectura y la escritura me permiten ser único? En este camino para dar respuesta a esta pregunta nos hemos dado cuenta de que podemos mejorar nuestro proceso de lectura y escritura y cómo esto nos ayuda a crecer en el ser y en el saber. Fue así como nos organizamos por periodo y poco a poco buscamos alternativas que nos llevaron a construir aprendizajes. Así, en el primer periodo, nos centramos en hacer un ejercicio autobiográfico para reconocer nuestras fortalezas y debilidades, encontrando que somos seres únicos y maravillosos. Quisimos seguir en esta búsqueda y al avanzar al segundo periodo nos centramos en las biografías de diferentes líderes que le han dado grandes aportes a la humanidad. Nosotros los niños y niñas escribimos sin temor, construimos desde nuestras experiencias la autobiografía, historias, anécdotas, fantasías, cuentos. Leímos también sobre héroes que han marcado la historia, de los cuales aprendimos muchas cosas que nos aportan para ser cada día mejores personas.